la nueva era laboral en la que estamos, el punto clave donde tenemos que invertir es en habilidades blandas, en soft skills. Ese es el elemento diferenciador que va a hacer que tengamos éxito en un mundo que va a estar dominado por la inteligencia artificial. Y eso son buenas noticias, porque estamos entrando en una nueva era laboral que se nos va a valorar por habilidades, no por los títulos que voy acumulando, ¿no? Es el fin del yo egoico del viejo paradigma laboral. En el viejo paradigma laboral íbamos a una bolsa de empleo y la mentalidad era, a ver qué hay para mí. Así no es como funciona, sobre todo en esta nueva era laboral, es el valor que das. Y sobre todo, habilidades humanas. Las habilidades humanas que pones en la mesa, los soft skills. En el viejo paradigma era yo y yo, porque yo he estudiado, porque yo merezco, porque yo he hecho esto. En el nuevo paradigma laboral tiene que ver con el valor. ¿Por qué debería contratarte? ¿Cuáles son tus habilidades? Y sobre todo humanas, en un mundo tan dominado por la inteligencia artificial. Y de hecho un estudio que siempre pongo para demostrar que no solo yo digo que son importantes, es un estudio muy interesante de Stanford que hicieron durante décadas siguiendo a líderes, y los que realmente tuvieron éxito, el 85% del éxito depende de habilidades blandas. Únicamente un 15% depende de habilidades técnicas. El problema también que hay es que cuando pensamos en aprender, siempre vamos a hard skills, que es lo que nos enseñan en el colegio, en la escuela, y es lo que estamos totalmente viciados. También se ve mucho en empresas, es que tengo problema de retención de mis empleados. ¿Por qué? Porque estás contratando todo el tiempo por habilidades técnicas y entras en un círculo vicioso muy típico, porque contratas a ese ingeniero increíble, pero luego no sabe colaborar, no tiene empatía, no tiene creatividad, tampoco, es así, cerrado. Así es como lo he hecho siempre. Yo, de hecho, cuando era director de LinkedIn, contrataba 90% por soft skills. La parte técnica ya la aprenderá, si tiene la actitud y las ganas de aprender. Ninguna de las habilidades vitales de la vida nos lo enseñan en el colegio, ¿no? No nos enseñan comunicación, no nos enseñan creatividad, no nos enseñan a colaborar, no nos enseñan inteligencia emocional. Tampoco nos enseñan autoconocimiento, que siempre digo que debería ser obligatorio. Porque a la hora de aprender habilidades blandas, a la hora de aprender soft skills, para mí la clave es enfocarte en tus fortalezas. Pero claro, a veces tenemos que dar un paso atrás. Porque ¿cómo te vas a enfocar en mejorar tus fortalezas si no tienes autoconocimiento para saber cuáles son tus fortalezas? Y aquí pongo algunas herramientas. La primera de ellas es una gratuita maravillosa, Vía Carácter, que os va a dar un primer paso, descubriendo qué te mueve, qué te apasiona, cuál es tu propósito, cuáles son tus fortalezas y sobre todo cómo puedes poner las fortalezas al servicio de los demás. Luego está el Enneagrama también, y es una herramienta muy interesante porque va más allá de un test de personalidad, va al por qué somos como somos. Luego está el libro Descubre tus fortalezas, que probablemente es el libro que más te he recomendado. Luego otra vía, con un coach profesional también. Un mentor también es una buena herramienta. Feedback, retroalimentación. Para mí es de las cosas que más me gusta. A veces nos olvidamos qué nos gustaba hacer cuando éramos niños, qué se nos daba bien. Y esto también nos puede dar indicios de dónde están nuestras fortalezas. Y esto es súper importante porque, como siempre digo, la magia en nuestras carreras profesionales y la energía de verdad surge cuando hacemos algo que nos gusta y se nos da bien. Y ahí entramos en el famoso flujo, que es esa actividad que haces que pierdes la noción del tiempo y el espacio, porque te gusta y además usas tus fortalezas. Y aparte, siempre digo, en esta nueva era laboral que estamos entrando, 3 elementos son imprescindibles: invertir en habilidades blandas, invertir en nuestra marca personal y tercero, el aprendizaje continuo. Y para aprender la primera de ellas, las habilidades blandas, es como aprender habilidades técnicas en cierta medida. También siempre tenemos que tener tiempo para aprender. 10, 15 minutos por día, 20 minutos por día. Y enfocaros, yo por ejemplo en mi caso, una habilidad por trimestre. Luego hay herramientas muy interesantes, plataformas online muy interesantes como LinkedIn Learning, que tienes miles de cursos, tanto de soft skills como de habilidades técnicas. Y aquí una cosa muy importante, la práctica es esencial en habilidades blandas. Y lo presencial muchas veces es insustituible para mejorar habilidades blandas. Y aquí os pongo un poco los que considero las 3 más importantes. La primera de esas es la persuasión. Estamos en la era del conocimiento y nunca se ha vuelto más importante convencer a los demás en tus ideas. Luego tenemos el liderazgo y el tercero, la inteligencia emocional. Los peores líderes que existen son aquellos que no tienen inteligencia emocional, que gritan, que no tienen autocontrol, que no tienen empatía. Y con esto vamos a entrar en la primera habilidad. Cuando pensamos en persuasión, pensamos pues en manipulación, muchas veces, o en técnicas oscuras de cómo hacer que las personas hagan lo que tú quieras. A mí, de hecho, me gusta una definición muy interesante que tiene Aristóteles, que es muy intuitiva también, ¿no? Dice, es el arte de conseguir que la gente haga algo que normalmente no haría si no se lo pidieras. Según Aristóteles, hay 3 elementos a la hora de generar persuasión. El primero es el ethos, que esto es la credibilidad del orador. Los oradores que son más expertos en un tema o que le creemos que tienen cierto respaldo detrás, siempre van a ser más persuasivos. Luego tenemos el pathos,
que es la conexión emocional con tu audiencia, conectar con historias, el famoso storytelling. Y el último es el logos, es convencerte, porque si inviertes tanto vas a conseguir X tanto, ¿no? Es una forma lógica, racional, de convencer también, muy importante. Pero Aristóteles decía que este no es el más importante. Y siempre digo que tenemos que tener 6 elementos para mejorar la persuasión. El primero de ellos es el carisma, que es otra habilidad. Y el carisma es algo que muchas veces creemos que es innato. No se nace, se hace carismático. Solo tenemos que hacer una serie de comportamientos y cambiar una serie de actitudes. La primera de todas es la más simple de todas, que es mostrar interés genuino por la persona con la que estás hablando. Hacerle preguntas, ¿no? Tener curiosidad, halagar también, pero cuidado, ¿no? Siempre digo, pero sin ser falso. Buscar cosas en común, su nombre. Esto es muy importante. Pedir consejos significa que me importa tu opinión. Sonreír, muy importante para generar esa empatía, esa conexión cuando te hablan. Otro elemento que está muy conectado con mostrar interés es la escucha activa. Tenemos que dominar el arte de hacer preguntas abiertas para que haya conversación, porque si no, no hay nada que escuchar. Parafrasear es muy interesante también. A mí ya no lo hago porque quiera mostrar que tengo escucha activa, sino porque me parece muy interesante para ver si yo he interpretado bien la situación. Y esto también es muy poderoso porque muestra que le acompañaste y que tanto que lo has interpretado con tus propias palabras. Otro elemento muy importante para mejorar el carisma es la credibilidad, como hablaba Aristóteles. Tienes que ser experto en lo que haces. Por eso siempre tenemos que estar aprendiendo, leyendo constantemente. Con esto pasamos rapidísimo al segundo elemento, que es el elevator pitch. Siempre tenemos que tener muy claro cuál es nuestro mensaje final, nuestra propuesta valor única, lo que queremos convencer. El tercer elemento es la pasión, que esto combinado con un buen elevator pitch ya lo tenemos. Porque cuando hablamos con pasión y transmitimos con pasión, generamos todo un flujo, aumentamos nuestra energía, el entusiasmo, mayor emoción, mayor conexión, pero tenemos que creer también en lo que estamos hablando. Cuarto elemento, autenticidad, porque la autenticidad es súper importante para ser persuasivos, para inspirar a vuestros equipos y muchas veces mostrar vulnerabilidad os va a posicionar como muchísimo mejor líderes. Quinto elemento, reciprocidad. Esto es una ley social universal y siempre digo que hay 4 principios para generar reciprocidad y por tanto persuasión. Lo primero es que seas el primero en iniciarlo desinteresadamente. Segundo, que sea inesperado, pues de repente te trae de un café, por ejemplo, no me lo has pedido. Mejor no material, sobre todo en el mundo corporativo, porque la clave es siempre pensar en dar valor. Si tú piensas en dar valor a los demás, solo cosas buenas te van a pasar. Y el último elemento es el famoso storytelling. Nuestro cerebro está programado para estar enganchadísimos a las historias. Y las historias que más conectan, ¿cuáles son? Las de un personaje principal que pasa por una serie de desafíos y acaba saliendo victorioso y hay un cambio de status quo. Ahora pasamos a una segunda habilidad muy relevante, que es el liderazgo. Es la habilidad de inspirar a otros a alcanzar un objetivo compartido. Y siempre digo que vamos a conseguir inspirar cuando hacemos el propósito de la empresa nuestro propósito. Porque inspirar tiene que ver todo con comunicar. Y en este caso, comunicar por qué estamos trabajando. Luego una cosa muy importante también, no vas a saber bien cómo inspirar si no sabes qué te inspira a ti. Una de las cosas más importantes que tenemos que comunicar como líderes es un feedback efectivo, una retroalimentación efectiva. ¿Y por qué damos retroalimentación? ¿Por qué damos feedback? Bueno, pues dos razones. Cuando tenemos un comportamiento inapropiado o que no nos gusta y queremos que esa persona cambie ese comportamiento. Y la segunda es el feedback motivacional, que es el que más me gusta, y el que pecamos de no usar suficiente. Como líderes, el 80% debería ser feedback motivacional, el 20% constructivo. Siempre tenemos que hacer preguntas de seguimiento después de ese feedback. ¿No? Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué piensas de este feedback? Y sobre todo en el feedback constructivo, ¿cómo te puede ayudar? Y por último, muy importante, y como líderes, tenemos que saber cómo atraer y retener a nuestros empleados. Y para esto, como he dicho antes, todo comienza con un buen reclutamiento. Cuando contratéis para vuestros equipos, alinearos totalmente con el reclutador, primer punto. Y segundo punto, tened muy en cuenta los soft skills de la persona. Mirad la actitud de la persona. Otro elemento esencial, oportunidades de crecimiento. Las nuevas generaciones cada vez más buscan oportunidades de crecimiento. Son leales a la formación, al aprender, quieren aprender. Tenemos que darles formación continua. Otra parte esencial, dar flexibilidad. Hoy en día, y si no damos flexibilidad a las nuevas generaciones, pues se van a otra empresa que les da flexibilidad. Esto está muy conectado con dar confianza. Si confío en esa persona, que se gestione como quiera. Si él consigue hacer eso a las 11 de la noche, pues que lo haga a las 11 de la noche. Tenemos que cada vez más pensar por objetivos, KPIs, y no por horarios ni calentar la silla. Y tenemos que trabajar, como hemos dicho y hemos visto a lo largo de esta conferencia, en nuestra persuasión, en nuestra comunicación, en saber comunicar el propósito de la empresa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿Por qué existe esta empresa? Y tenemos que ser dueños de ese propósito. Y tenemos que inspirar
a nuestros colaboradores con ese propósito también. Porque es cuando generamos esa inspiración que tanto hablamos, cuando nos hacemos dueños de ese propósito.